Buenas tardes, señora docente. Vamos a presentar el producto académico número 3 del curso Psicología de Desarrollo Humano 2. Somos el grupo del NRC 01502 y hoy vamos a hablar sobre la etapa de la menopausia en la mujer conductual, cognitiva y emocional. Integrantes: Bulla Romero Inés, Figueroa Beltrán César, Lanchipa Molina Alina, Santiago Castro Loaida, Salcedo Aquino Yanina, Salaberry Velázquez Susi y quien le habla, Segarra Martini Jenny Angélica. A continuación va a exponer nuestra compañera Lanchipa Alina. Ok. Repertorio conductual. Concepto. Catania en el año 1976 definió el concepto de repertorio conductual como el conjunto de conductas que es capaz de emitir un sujeto en determinado momento. Y así es, si ponemos como ejemplo al músico, su repertorio constituye el conjunto de piezas musicales que es capaz de interpretar. ¿Cómo conocer el repertorio conductual de nuestros hijos? Lo primero que tenemos que hacer es observar cuáles de las conductas que observamos en nuestros hijos son lo que llamaríamos disruptivas, es decir, cuáles de ellas se salen de lo normal o lo que comprendemos como normal dentro de una educación estándar y cuáles son las que lleva a cabo sin ningún tipo de control. Ahora mi compañero César. Los cambios emocionales en la etapa de las mujeres en la menopausia. Según la UHC, más conocida como la organización WOME, Head Concert, señala que la falta de estrógenos puede afectar mucho en las partes del cuerpo, incluido el cerebro, provocando cambios de bienestar emocional. Sin embargo, estos síntomas varían en cada mujer, mientras que algunas pueden llegar a presentar ningún síntoma u otros. En eso pueden experimentar cambios de humor, ansiedad, depresión, ataque de pánico, ira, irritabilidad, impaciencia, nerviosismo y disminución del apetito sexual. Los especialistas consideran que los síntomas son más frecuentes en la etapa climatérica, son de origen psicológico y aún esto no genera un problema de salud mental grave. Puede disminuir la satisfacción personal e influir en las relaciones interpersonales, familiares, pareja, sexuales. Voy a pasar con mi compañero. Encontramos el repertorio cognitivo, en donde pues, los cambios de la mujer van a ser, pues obviamente mucho más lejos, más allá del tema de dejar de tener su periodo, ya que es el fin de su etapa reproductiva y empieza el deterioro de sus niveles a nivel de fatiga mental, disminución de memoria y elementos propios de la concentración, siendo esta última afectada pues por la dificultad para mantenerla, es decir, ya se le dificulta mantener la concentración durante largos periodos. La mujer deja de liberar estos óvulos, como nos lo decía ahora nuestro compañero, los cuales dejan de producir paulatinamente el estrógeno y la progesterona. Esto afecta sus niveles sexuales y empieza a dar un riesgo mayor de obesidad, osteoporosis y el tema cardiovascular. A nivel cognitivo afecta la memoria, la atención y el aprendizaje especialmente. Aunque la medida se presenta de manera gradual, generalmente afecta el deterioro en su nivel de aprendizaje, ya que este notablemente es disminuido, incluso en el tema de su fluidez verbal, de la velocidad en el procesamiento para contestar o dar algún tipo de respuesta más rápida, se disminuye. Se ve también en las funciones pues, de tipo motor, ya no lo hace tan rápidamente como antes, y se afecta también sus funciones ejecutivas. Las que más son afectadas son el aprendizaje, que ya se vuelve un poco más lento, más disminuido, y su memoria. Ahí paso con mi compañero. En el repertorio emocional en la menopausia son las respuestas de nuestro cuerpo que padecen cambios tanto de manera externa como interna en la persona, ¿no? La emoción es un proceso psicológico que nos
prepara para la adaptación y responder a este entorno. Su función principal es la adaptación, que es una clave máxima para la supervivencia, ¿no? Donde la mujer con esta etapa de la menopausia en su estado emocional presenta ciertas características como dolores de cabeza, sensación, fatiga, tiene bastante irritabilidad, alteración en el estado de ánimo, son bastante notorias, ¿no? Ya tenemos ahí la alegría, la tristeza, entre otros, y se presentan y es bastante notorio en esta etapa de la mujer. Vemos también que ellas experimentan una subida de sensación de dolor que surge del pecho y aumento de flujo sanguíneo hacia el cuello y a la cara y el tórax, ¿no? Esto acompaña la sudoración y las palpitaciones que suelen durar en unos minutos, ¿no? En esta etapa de repertorio emocional de la menopausia. Enseguida doy pase a mi compañera. Tenemos estos 8 consejos básicos para la menopausia, que es ejercitar el suelo pélvico, comer de forma equilibrada, actuar, pues esto actúa contra los sofocos, cuidar la piel, vigilar, como lo vemos hace un momento, la osteoporosis, abandonar temas de cigarrillo, licor y demás temas tóxicos y aprender métodos de meditación y relajación. Pasa con mi compañero. Nosotros vamos a hablar tanto del repertorio cognitivo. Sabemos que en esta edad son afectadas las capacidades cognitivas, como la memoria, la atención, el razonamiento perceptivo, la velocidad de procesamiento, como bien lo indicaban mis compañeros. Frente a esta parte, hay muchas fallas en nuestra memoria, no solo en una etapa de una sola memoria, sino también tenemos la falta de memoria en la corto, en el largo y en el mediano plazo, oscilando mucho el tema de nuestra atención. Es un hecho conocido que se le conoce como una declinación. Según Shirley Hall, dentro de la Universidad de Chicago, investigaciones realizadas define que los adultos presentan una relación de repertorio cognitivo. La primera parte está orientada a las metas. Por lo tanto, estos participan de programas educativos logrando cierto objetivo para adquirir nuevos conocimientos específicos. Pero, ¿cómo va a ser este tipo de programa? El que yo quiero ponerle a mi conocido o a mi familiar de una tercera edad, no. Siempre estos van a ser ligados a la segunda parte, orientados a actividades que les interesen. Como conclusión, podemos indicar que el modelo está enfocado, según estudios realizados, en facilitar las experiencias de aprendizaje, el cual es un proceso autodirigido en donde el maestro es facilitador o guía. Muy buenas tardes con todos. Voy a continuar con la exposición sobre los modelos y teorías psicológicas clásicas y actuales. En las teorías psicológicas tenemos dos componentes básicos: la descripción de un comportamiento humano, el cual analiza con detalle una forma de actuar y se utiliza como base para elaborar un esquema. En la predicción sobre un comportamiento futuro, esto en base a la descripción del comportamiento, que se elabora sobre una predicción de un comportamiento futuro en situaciones similares. En cuanto a los tipos de teorías psicológicas, podemos distinguir 4. Las grandes teorías psicológicas, que son aquellas elaboradas por grandes pensadores como Sigmund Freud, Erik Erikson y Jean Piaget. En ese sentido, se puede hablar de la teoría psicoanalítica, la teoría del aprendizaje y la teoría cognitiva. En las mini teorías psicológicas se centran en un aspecto psicológico concreto, como la formación de la autoestima o la socialización en la infancia. En las teorías psicológicas emergentes, son las que han surgido en la historia reciente y muchas veces nacen de la combinación de varias mini teorías, incluso de teorías que provienen de otros ámbitos de la ciencia, ¿no? Las teorías psicológicas del desarrollo. En este grupo se pueden incluir las teorías que aportan un conjunto de desarrollo, donde se tratan de explicar el desarrollo del comportamiento humano. Las teorías psicológicas proporcionan modelos para entender comportamientos, pensamientos y emociones humanas.
Existen una multitud de psicologías, de teorías psicológicas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Vamos a destacar a continuación 3 de los ejemplos no más relevantes. 1. La teoría de la dualidad de Descartes. Descartes sostenía que la mente y el cuerpo son dos entidades distintas, que la mente tiene poder sobre el cuerpo y que ambos se interrelacionan entre sí. En la teoría conductista se basa en la idea de que el aprendizaje depende del modo en que determinadas conductas quedan reforzadas por estímulos agradables, ¿no? O desagradables. Su principal defensor fue Skinner. En la teoría del aprendizaje, Jean Piaget fue el impulsor de una de las más importantes, ¿no? Piaget sostenía que el modo en que aprendemos consiste en una construcción que realizamos nosotros mismos en base a nuestras experiencias. A continuación le voy a pasar con mi compañera Susi. Teorías psicológicas y su relación. Repertorio cognitivo. Teoría psicosocial. Generatividad versus estancamiento. A los 40 años, siente la necesidad de guiar a la siguiente generación. La creatividad se convierte en un factor determinante, ya que implica la continuidad de la salud y seguir creciendo y empleando intereses. Por el contrario, si esto no sucede, puede experimentar el sentimiento de estancamiento, lo que puede devenir monotonía y la crisis personal. Repertorio emocional, teoría de la selectividad. El adulto debe continuar activando su entorno social. En la regulación de las emociones se necesita de otras personas, parejas, hijos, amigos, a fin de canalizar dichas emociones. Las relaciones personales se vuelven prioritarias y tienen un significado muy importante. El desarrollo de la mujer en la menopausia. Tenemos 2, inteligencia fluida, inteligencia cristalizada. Inteligencia fluida, capacidad para resolución de problemas nuevos, requiere poco o ninguno. Conocimiento previo, habilidades para hacer inferencias, comprender relación, formar conceptos, determinado por estados neurológicos. La inteligencia cristalizada, capacidad para recordar, usar información aprendida a lo largo de la vida como información general, vocabulario, respuestas y situaciones y disyuntivas. Gracias, esto es todo.